Sí, De hecho, pues, cuando a hubo un diferencia de- En fraude, Estados Unidos, en ningún lado. al haber un fraude, claramente se dieron cuenta al tiro y lo corrigieron. Sí, Sí, po. O sea, hay una Eso- prueba de que funciona. Y eso es lo que importa. Oye, amigos, en Estados Unidos estos últimos días, hay que decirlo, han pasado un montón de cosas, un montón de hechos, de situaciones, de discursos que hacen crecer de alguna forma esta idea media conspirativa, medio real, medio ficción, la vamos a analizar, de que tal vez Donald Trump pudiese volver al poder. Y no estamos hablando en 4 años, 3 años, 2 años. Se habla del mes de agosto, del mes que estamos viviendo justamente ahora. Es que efectivamente existió fraude electoral. Es parte de las preguntas que vamos a contestar hoy día, Salfate. Sí, fíjense que hoy por hoy, dependiendo un poco así de las noticias, de los lugares donde uno se informa o de las redes sociales en las cuales uno pone en práctica tanto el discernimiento, así como las correcciones políticas de cómo uno se informa y se comunica con los demás, es indudable que en estos últimos días se habla con una potencialidad inusitada de que Donald Trump podría volver al poder. Ojo, ya voy a explicar qué es esto, pero este esquema de 7 pasos ¿Ya? termina con un corolario que dice: para mayor información, ¿cierto?, sobre Trump, en días, no en años, visite esta dirección. Vale decir que este movimiento, en estos 7 escalafones, lo que pretenden es volver a restituir como legítimo presidente a Donald Trump. Incluso en los distintos pasos que hay acá, hay uno que dice que él debiera obligarlos a hacer un impeachment sobre Kamala Harris, sobre Biden, que le quitaron estas elecciones. Ahora, ¿cómo sabemos de esto? Andrew Solender, periodista de Forbes, y que también él es un activista dentro del grupo conservador político, que en julio él ya dijo que existían estos 7 pasos que están disponibles para todo que le interese esta información, y que próximamente tienen un gran conglomerado de una reunión en donde podrían empezar a ejercer estos 7 pasos que, de buenas a primeras, yo creo que ya van en el 3. ¿Sabéis qué? Hay una... A ver... Hablar de Donald Trump es complejo por toda la polémica que se causó durante el proceso electoral frente a Joe Biden, pero también me parece que es complicado porque acá no estás viendo a un político que desea regresar por medio de la arena política al poder. Yo mucho tiempo pensé incluso que iba a formar un partido político y a lo mejor iba a empezar a hacer como se hace en Chile, que acá en Chile pierde un candidato y empieza inmediatamente el minuto que pierde su candidatura para la próxima elección. Entonces, como es un modelo al cual acostumbramos, pensé que iba a funcionar de esa manera. Sin embargo, cuando tú ves este plan, cuando escuchas que hay fraude electoral, te das cuenta que Trump quiere volver, pero quiere volver por las suyas. Y acá es donde tú te preguntas realmente hasta dónde existe lo del Estado profundo. Porque yo, personalmente, cuando escucho estas noticias o cuando me toca enfrentarme a estos temas, veo a un tipo que está molesto porque siente que le robaron. Sí. No veo a un tipo que siente que perdió la elección, como lo haría cualquier otro político. Entonces, esa sensación de que te roban la elección te impide poder plantearte como un político y decir voy a demorarme 4 o 5 años en volver a hacer mi candidatura. No. Él aplica una lógica distinta que la que aplican los gringos. Es, me robaste la elección y la quiero de vuelta y la quiero ahora. Claro. Y no la quiero por el lado político de la buena. La quiero como a mi pinta y quiero que me entreguen el poder. Entonces, me parece que aquí está frente a 2 cosas. Primero, una elección que se definió voto a voto, donde finalmente te diste cuenta que era un país completamente dividido, Estados Unidos. Sí. Lo que significa que Trump entendió desde antes de la elección que tenía la elección perdida. Durante toda la elección dijo que iba a perder. Durante toda la elección habló que iba a haber fraude. Habló de fraude, sí. Entonces, me parece que él es como... Lo voy a poner el plan más simple. Está en su oficina, lo llama por teléfono y dice, oye, quiero que sepáis que vaya a perder la elección. Así, pero todavía no ha sido. No, la va a perder igual. ¿Así? No lo voy a aguantar. Pum, voy a hacer pataleta, la termina perdiendo igual. Pero el día quiere retomar y retomar el poder. Pero que yo no entonces haría, era suyo, nuevamente. perdón, lo que tú acabas de decir es muy cierto, pero yo no haría una simplificación política con respecto a que él sabe que va a perder y hace una estrategia de cabros chicos para reclamar y tratar de salirse con la suya. Creo que él toca algunos puntos que deberíamos conversar respecto a de que tiene cabida la posibilidad, eso es lo que nos preguntamos hoy día, de que hubo un fraude electoral y algunas cosas todavía están en puntos suspensivos, la verdad.
y que está llevando que hoy día en Estados Unidos hayan todo tipo de revueltas y lo que algunos podrían determinar incluso como cortinas de humo en donde personas mueren. Entonces, no es tan simple, no es como... Porque lo que tú acabas de decir, caso cerrado, resuelto, no lo pesquemos más, pero son cosas de cabros chicos, en realidad es mucho más complejo. Es que no lo podéis no pescar más porque él tiene un grupo importante de seguidores y de votantes. Entonces pasa a ser una fuerza política. Yo no me atrevería a cerrar que eso es todo. Yo creo que hay puntos a analizar sin duda. todavía. A mí me pasan varias cosas con lo que dice Lama de partida. Él ya dijo que no va a fundar un nuevo partido, lo dijo en uno de sus últimos discursos, efectivamente. Él se va a dedicar a que el Partido de los Republicanos terminen creciendo mucho más porque son una fuerza mucho más potente. Descartó de lleno a su otro partido. Yo entiendo a lo que tú vas, pero yo me pregunto si es conflictivo hablar de Donald Trump efectivamente por todo lo que él ejerce y por todo lo que significa. Por su personalidad. O por también las etiquetas que existen en torno a Donald Trump. Porque, a ver, seamos honestos, el sistema electoral de Estados Unidos, y creo que todos concordamos de alguna forma en que es un sistema súper manipulable. Sí. Tiene mucho de dónde meterle mano y poder hacer un fraude electoral. Lo que no se cree es que Donald Trump pueda tener la razón. Y lo que no se cree lo digo a nivel masivo. Cuesta creer que Donald Trump efectivamente tenga la razón. Con lo tosudo que es, con lo que significa su personaje, a nosotros nos cuesta creer que él tenga la razón y que efectivamente le haya ganado las elecciones. Y que efectivamente hayan cometido fraude en su contra. Claro. Pero no nos cuesta creer que el sistema electoral de Estados Unidos sí puede ser un sistema que le pueden meter mano y se puede fallar. Bueno, entonces, a lo que yo voy es, creemos que sí es un sistema malo, pero no le podemos creer a Donald Trump. Y yo creo que eso tiene que ver de alguna forma, y es algo que conversamos el año pasado, en la temporada anterior de Así Somos, muchas veces. Tiene que ver con una construcción de la realidad, con una construcción de Donald Trump que hicimos los medios de comunicación. Él también aportó, sin lugar a dudas. Tiene cosas malas, sin lugar a dudas, no lo podemos negar. Pero creo que hay mucho de la etiqueta que se le cuelga a él y por eso hay cosas que probablemente si Obama dijera lo mismo que Donald Trump, no sería más fácil creerle. Pero a Trump cuesta creerle. ¿Por qué? Por la construcción del personaje. Sí, pero esa construcción que tú hablas que la hicieron los medios y que él también fue aportó en base al material que él daba. O sea, no fue una construcción antojadiza. Acá hay que analizar también al personaje, más allá de su postura política o que representa un partido político. Él es un tipo que tiene un ego tremendo. Es un tipo que le gusta el totalitarismo. Le gusta el show business. Recordemos que Donald Trump es un hombre de televisión. Es un hombre de reality show. Por lo tanto, él es un hombre que goza con la popularidad. Por eso que su gobierno también estuvo lleno de populismo. Ahora, los resultados de las elecciones a fines de noviembre, a fines del año pasado, finalmente dio por ganador a Biden por más de 7 millones de votos de diferencia, quedando Joe Biden con 306 votos del colegio electoral versus 232 de Donald Trump, lo que para él es una gran pérdida, porque recordemos que la vez anterior, cuando compitió con Hillary Clinton, el resultado fue más o menos el mismo, pero al revés. Por lo tanto, para él fue un duro golpe. Ahora, con respecto a estos 7 pasos al FATE, y que es lo más importante de analizar, porque finalmente, si hay un grupo organizado de estos partidarios más acérrimos de Donald Trump, ¿cierto?, que son los más extremistas, que son los más violentos, lo que hemos visto también, dado los hechos desde el año pasado, son los que están dispuestos a más cosas. Y aquí uno se pregunta cómo podría entonces este grupo lograr sacar de la presidencia a Joe Biden con Kamala Harris. Porque eso es precisamente lo que dice acá y lo que ellos hacen. Es que en un análisis, no superficial, un análisis correcto que ustedes hacen, es, yo miro para arriba y esto pasó, la prensa lo trató mal, sí, ¿por qué? Bueno, porque se los dio en bandeja. Y está pidiendo fraude electoral. ¿Cómo hacer fraude electoral si ya todos dijeron que no era así? ¿Saben quién es violento? Lo que es claro de ver es que el grupo que apoya a Trump es violento. Claro. Lo que no es tan claro de ver es la violencia que el estatismo hace a través de las personas, a través de las protestas, porque ella no es una bandera, son miles de personas indignadas que destrozan una ciudad, por ejemplo. O en el caso de que los militares que de repente van y asesinan a alguien, que no necesitan matar a tanto, 2 o 3 civiles, y finalmente eso echa todo abajo. La violencia existe de lado a lado. Sí. Yo te doy el punto de que Donald Trump no es inteligente porque él cree en que se note el escudo en el pecho de todos los que van a protestar por él, y los otros todos lo hacen a escondidas. Manipulan para que la gente genere la democracia a su favor. Claro. Entonces, la violencia existe en otros lados, solo que
no lo parece. Claro. Solo eso. Una Ahora, cosa es de qué lado, es que quiero agarrar dos puntos que tú dijiste que me parecen súper importantes. Una cosa efectivamente es de qué lado se muestra la violencia. El populismo. Te encuentro toda la razón, pero nosotros estamos en una sociedad que pareciera ser que aceptamos el populismo de un lado, pero no de otro. Y yo quiero que se entienda que más allá de defender o no a Donald Trump, en esta pasada, yo lo que quiero defender es el derecho a sentarnos a la verdad, todos pero en lógico, conjunto y a descubrir una verdad, porque yo el tema de la prensa sí lo encontré un poco antojadizo en el caso de Donald Trump, porque desde el minuto cero anterior a ser presidente ya venía con un ataque. Y en ese sentido yo sí lo encontré, sí consideré, mi visión, que sí se empezó a dibujar un personaje mucho antes de poder ver cómo era efectivamente ese personaje. Perdón, un paréntesis. Donald Trump, en el inconsciente colectivo, es el hombre más violento, es el hombre más asesino que hay. Pero en los hechos... Y no mató a nadie. Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz matando con las tropas que tenía en Medio Oriente una cantidad de personas increíbles. Bush, todos para atrás. Desde ese punto de vista son todos, pero por lejos infinitamente más asesinos. Es el único presidente que yo recuerdo que no hizo ninguna guerra. Entonces, solamente quiero dejar esto en claro. Yo no le defiendo. A mí no me cae bien como personaje, no encuentro que es un zafado. Creo que es un millonario loco, y si que más encima le pongo psicópata, o sea, que es político, es un psicópata, digamos, que cumple con todas las reglas. Ahora, pero la manera en cómo vemos las cosas es la que aquí deberíamos tener quizás más cuidado, porque si no sería comprarle el speech a los medios de afuera. Solo para cerrar el tema de este plan de los 7 pasos, que me parece... Que le hace un flaco favor en todo caso. Y que después lo vamos a revisar más me parece muy estratégico, porque finalmente hay dos formas de destituir a un presidente en Estados Unidos. Uno, invocando la 25 enmienda, que finalmente ahí tú necesitas tener el voto del vicepresidente más la mayoría de ministros para poder despojarlo del cargo. Y la segunda opción es a través de un impeachment. Y el impeachment nace desde el mismo Capitolio, desde el Congreso finalmente, desde la Cámara de Representantes, y después pasa a los senadores. Entonces lo que busca este plan finalmente, uno de los pasos que ya vamos a estar detallando, es justamente dejar de lado o sacar también del cargo a Nancy Pelosi, que es la líder de los speakers, o sea, es la speaker de los demócratas, que es la líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes. Entonces, al final, este plan apunta a eso, que es lo que podemos leer en esta primera pasada. ¿Les parece si revisamos más adelante este plan? Me parece. Justamente porque es muy importante. Sí. Pero que le hace un flaco favor, insisto, porque está escrito casi como una logia a los búfalos mojados, los picapiedras. Eso es lo importante, de qué forma está escrito y qué tipo de menciones hace, y de repente por ahí al cine también, pero este martes, el martes recién pasado, a eso de las 10:30, se vivió un hecho que puso en alarma a Estados Unidos, justamente un tiroteo en el Pentágono. Juan Andrés Alfate, que mantuvo al Pentágono avisando, así como por megáfono, oye, todos quédense adentro, acá. Más de una hora, fueron como 90 minutos que se mantuvo cerrado justamente por este tiroteo que encendió las alarmas. Ya, atención. Hay algo extraño que es importantísimo entender acá. Fíjense que cada vez que ha existido una falsa bandera en la historia de Estados Unidos, que puede ser, y ojo, no estoy comparando, pero que se entienda las cosas que se mencionan, como el ataque a Pearl Harbor, como la bomba en la maratón de Boston, un largo etcétera. Y esto siempre son desastres controlados. Es como grandes tragedias en zonas que son de ultra sensibilidad. El Pentágono, por Dios, cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, se atacó el Pentágono y como que no le resultó, porque le dieron muy poca pelota a esa noticia, que es haber metido un avión o un misil, lo que tú quieras creer, adentro de las instalaciones del Servicio de Estado, digamos, de defensa. Le salió mal igual. O sea, y le salió mal, pero me refiero, te das cuenta de la poca bulla que hicieron, porque querían ver la gente que necesito, civiles muertos con 2 torres emblemáticas, o que estén de cierta manera destruyendo mi escuela militar, por así decirlo. Ok. Esto finalmente, algo que la propia prensa en esta oportunidad, ahora son cautos, y el oficialismo del gobierno dice, no podemos hacer especulaciones qué generó, cuál es la motivación y hasta dónde llegó este tiroteo en el Pentágono, y que solamente hubo un policía muerto a quien todos le colan, murió en el cumplimiento del deber, bandera media asta y todo lo demás. Sí. ¿Cuál es el problema? Que esto paralizó todo. Eso es muy grave. Y tener un tiroteo al lado del Pentágono no es poca cosa. Yo creo que es más grave que el Capitolio incluso, porque es aquí está donde se resuelve toda la inteligencia de las armas de un país, como Estados Unidos. Y ellos no pueden evitar
algo que tienen todas las condiciones para saber cuándo va a ocurrir algo o no. Es como si lo dejaran suceder y solo muere un policía. Y cuando digo solo, no le estoy restando el poder a la vida humana, sino simplemente en donde trataron de hacer el máximo de ruido con el mínimo de pérdida. ¿Y por qué se habla cortina de humo? Porque es cuando empiezan de nuevo a probarse las posibilidades de un fraude electoral. Entonces me parece que es algo relativamente controlado. O, si no, es una tremenda casualidad. O sea, de casualidad no tiene... A mí me parece una mentira brutal. O sea, es tan ridículo como la premisa de la historia de La Casa de Papel. O sea, perdón, te lo digo en serio, me parece algo como... Te habría respondido algo. Como que va... ¿Sabes lo que pasa? Es que es una cosa que no se puede creer. Es como que tú me digas, atacaron la Reserva Federal de Estados Unidos. Atacaron el Pentágono. Son lugares donde muchas veces ni siquiera se puede estar a algunos kilómetros a la redonda. Sí. Entonces, me parece que esta sensación como de un tiroteo a los western afuera del Pentágono, me parece algo que está completamente controlado. ¿Y sabéis qué? Esto es una muestra más de las distintas ataques de falsa bandera que mantiene Estados Unidos. ¿Y sabéis qué? Que me hace pensar esto que es casi como una lista. Es como ya, a ver, tenemos Pentágono, check. Tenemos ahí, podemos hacer uno. Tenemos otro acá. Y como que tienen ciertos Ellos también tienen sus 7 pasos, solo que no los vemos. Exacto, claro. Como decías tú, lo hacen en base a la mentira. Sin embargo, a mí me parece que estas son las noticias donde tú empiezas a dudar. Estas son las situaciones donde posiblemente el estadounidense promedio no duda. Sin embargo, los que estamos fuera de Estados Unidos podemos tener una mirada un poco más objetiva, te hace dudar inmediatamente. Esto es como que tú me digas que acá en Chile, bueno, acá en Chile alguna vez pasó. Sin embargo, me parece que va de la mano de algo que es como, te voy a contar una mentira, pero la mentira es re mala, pero tú igual te la vas a creer o vamos a hacer que te la creas, y eso me parece que no está ahí. Monty quiere poner algunos puntos sobre las I acá, pero mi querido amigo Michael, por favor, te escuchamos. Así es, amigos, porque si hay un deporte que se va a masificar en todos los chilenos, es que nos vamos a convertir en maratonistas. Pero del mejor contenido, por supuesto, porque ahora puedes disfrutar de HBO Max gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. De verdad, y para todos los gustos. Solamente, escúchame bien, deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR, ya tienes HBO Max. Muchas gracias, BTR, por estar todas las noches con nosotros. Y Monty ahí quería poner un punto sobre la mesa. Bueno, si seguimos hablando de estas acusaciones que sigue haciendo Donald Trump con respecto al fraude electoral, a mí la única pregunta que me entra es por qué estas acusaciones no las hace previa a su campaña en 2016 y sí las hace en el 2020. O sea, yo creo que él ya sabía que probablemente no iba a ser reelecto y por ahí también empezar a sembrar esta duda. También se confirmó de que él fue elegido presidente con trampa de Rusia. Exacto. O sea, así es el juego. Sí, por injerencias de Rusia que también fueron aceptadas por el mismo Donald Trump. Claro. Entonces, al final, acá vemos que él, en esta búsqueda de poder conseguir los votos, de poder probar que esto fue ilegal, todo el equipo que lo apoyaba efectivamente puso todas estas denuncias ante la justicia en Estados Unidos. La Corte Suprema finalmente no le dio el favor, porque no habían pruebas, y por eso se logra hacer el cambio del mando el 20 de enero de este año. Entonces, ¿qué supimos durante ese proceso? Que Donald Trump puso el pie encima o presionó a varias autoridades para poder conseguir su apoyo en esta idea. Exactamente, qué bueno que mencionaste lo de la llamada telefónica, porque hay un caso icónico que fue la llamada que le hizo al secretario de Estado de Georgia, en donde le dice, y lo llama por teléfono, una llamada que se grabó y que fue después de conocimiento público, en donde le decía, necesito 11.780 votos, por favor hazlo aparecer, porque si no, tú y tu abogado, que es el consejero regional de Georgia, van a tener consecuencias penales. O sea, así deslizando amenazas sin ningún pudor. Entonces, al final, lo que hizo Donald Trump en esa ocasión era mediante la presión al secretario de Estado de Georgia de decirle, ¿sabes qué? Si tú no me apoyas en esta pasada, se viene la segunda vuelta de senadores. Y ojo, la gente probablemente no vote por los senadores republicanos porque se van a dar cuenta que tú, porque recordemos que el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, es republicano, y él le decía, la gente en la segunda vuelta de senadores no va a votar por los senadores republicanos porque se van a dar cuenta que tú no quisiste apoyar al presidente. Entonces Donald Trump insistía sobre eso, le insistía en que, por ejemplo,
en un estado, o sea, perdón, en un distrito de Georgia puntualmente se habían botado algunas papeletas y el secretario de Estado le decía, no, eso no es así, señor presidente, eso no ocurrió de esa manera. Tú bajas los impuestos de un país, o tú estás bajando los impuestos del país para demostrar que se pueden bajar. No es lo mismo que bajarlos para tener un acto populista. Sí, no hay que recuperar la economía. No nos equivoquemos en eso. Yo creo que tiene que ver el populismo, hay que centrarlos en cada lugar. Pero tú planteaste algo recién que a mí me parece que es genial, porque es increíble cómo, siendo que uno dice, conversemos de esto desde nuestros distintos puntos de vista, de la manera más objetiva posible. ¿Por qué? Porque queremos encontrar cuál es el gato encerrado acá. Y pisamos el palito igual, y empezamos a hablar de Trump, lo bueno y lo malo. Y quienes zafan, insisto, aquí en la historia han zafado. Donald Trump es el diablo y Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, por favor. Es un monstruo. O sea, Bush, hijos son unos tarados. Sí. O sea, perdóname, eso es mi palabra. Pero vente a la actualidad. Hoy día nosotros nos estamos dedicando, y nosotros estoy hablando como medio de comunicación en general, nos dedicamos a seguir criticando Donald Trump, a seguir hablando si es que está zafado, se le fue un tornillo, qué sé yo, y nos dedicamos a pensar realmente en lo que ha hecho Joe Biden en su gobierno. Hagamos un balance. Lo que ha hecho bien o mal. Yo solamente, y lo anoté porque probablemente es de las partes que a mí más me interesan, se ha hecho un análisis profundo de qué es lo que ha pasado con, así se les llaman, no es que yo le ponga el nombre, con los centros de detenciones de los migrantes menores de edad, por ejemplo, que hay en Texas. De la crisis migratoria se habló 2 días, probablemente. Una crisis tremenda. Mira, voy a dar una frase que obviamente no me la sé de memoria, pero más de 19.000 menores de edad se capturaron en marzo, tratando de pasar porque Joe Biden dio todo este discurso que uno puede sonar muy populista de voy a derribar efectivamente la política migratoria de Donald Trump, voy a jugar con la mía, todos son bienvenidos. Después el caballero dijo, no vengan, no se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad, no vengan a Estados Unidos porque le empezó a colapsar, tuvo una crisis tremenda. El sistema. Esos centros de detención son para 3 días máximo que pueden estar los menores de edad. Centros de detención que existen, que han salido fotografías y que son bien tremendos. Y de eso nadie habla, porque el caballero con carita de bueno no puede ser malo de frentón porque tiene carita como de abuelito. Máximo 3 días y después se tienen que ir a una especie de familia patrocinadora. Bueno, los niños están atravesando mucho más de 3 días. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones? No tienen acceso fácil a agua potable, no tienen acceso fácil a jabón, algo tan vital en una época como pandemia. Distanciamiento físico, olvídate, no existe distanciamiento físico porque se les llenó tanto estos centros de detención, así es como los llaman, que los niños empezaron a dormir en colchonetas, otros en el suelo, no tenían espacio para distanciamiento físico en cuanto a lo que es la pandemia que estamos viviendo hoy día. ¿Qué es lo que pasa con esos niños? ¿Llegan todos a las familias patrocinadoras? No. ¿Por qué en ese análisis y esa investigación no se hace? Pero perdóname, insisto, no es defender a Donald Trump, aunque así pueda sonar a veces, es defender una búsqueda un poquito más allá de la verdad, porque la construcción de la muralla que iba a dividir a México en Estados Unidos de Donald Trump fue tema en todos los periódicos. Qué terrible Donald Trump lo que está haciendo. Esa muralla ya venía hace mucho tiempo y no avanzó mucho más de lo que ya había avanzado. Tú tocaste un tema muy interesante, porque mira, yo lo voy a dejar esto dando bote nomás. Solo por dar un punto de lo que exacto, pero es un punto tan importante porque estamos hablando de un gobierno actual que precisamente tiene un cuestionamiento muy por debajo, que no lo han querido llevar a la superficie, siendo que valientes personas del mundo de la alta esfera del espectáculo en Estados Unidos vinculan a Biden o su hijo o a Clinton, y ahí entramos ligerito a ¿cómo se llama el hombre de la isla? Jeffrey Epstein. Ya, sobre las cosas que hicieron en algún momento con niños, sobre todo digamos que están en condiciones de orfandad y donde finalmente se perdían fichas y que terminaban quién sabe dónde, cómo subir un tráfico. Porque estos son niños para que uno, sin su familia. Eso lo han convertido en un mito urbano, pero sin embargo las fichas sí efectivamente están perdidas, y el reportaje que hicieron 2 diarios en Estados Unidos no fueron replicados en ninguna parte. Solamente quiero tomar que, ¿por qué creemos? Raro. ¿Por qué planteamos, digamos, para la conversa sin necesariamente estar de acuerdo, que esto es una cortina de humo? Porque lo que vincula a Donald Trump es la violencia. Es como salir como loco, digamos, dispararle a todo lo que se te pilla encima. Sí. Entonces llegan esto y por primera vez veo que no sabemos bien por qué pasó esto y nos vamos a especular, y hasta que lo tengamos claro, no, lo vamos a explicar de todo. Muere un policía y justo en el momento, insisto, donde esta hojita que ya vamos a analizar empieza a aparecer en todos lados. Y esto, si yo lo leo hacia la ligera, acá hay violencia.
Entonces es como que yo quiero parar precisamente que esto se siga inflando, mentira o no incluso, del fraude electoral, pero necesito recordarle a la gente que el que está reclamando es violento y la gente muere cuando él tiene un pie dentro de la Casa Blanca. Entonces hay un mensaje ahí. Ahí me parece que la cortina de humo, porque acaba de haber un hecho heavy, pero súper controlado al mismo tiempo y del cual sabemos poco y nada. Lo que pasa es que el fraude electoral, que al menos a mí me parece que es lo menos democrático que hay, votar en Estados Unidos, opinión personal. Esto de que tu voto valga menos que el de otro. Sí, lo menos democrático. Esto es lo menos democrático. O sea, mi voto vale menos que el tuyo. Es casi como cuando alguna vez la doctora Cordero acá habló de que su voto valía más que el de su nana. Y eso no es así en un proceso democrático. Bueno, acá en Chile no todos los seres humanos tenemos los mismos derechos civiles. No, sin duda. Pero por lo menos acá funciona el CERVEL y por lo menos sí. eso sí funciona y funciona la... Sí, los votos pesan lo mismo. Pesan lo mismo y hay gente que está revisando las cosas ahí. A mí me parece cuando es por internet o se dan... Por correo, me parece que puede pasar cualquier cosa. Es vulnerable el sistema. Es vulnerable, es totalmente vulnerable porque, a ver... ¿Qué es lo que dice Donald Trump? Es que ¿sabes lo que en su momento ¿sabes lo que pasa? Es que él tiene razón. También. Él tiene razón y posiblemente lo está tratando de hacer ver y acusa que ahí está la derrota de su candidatura, específicamente porque sabe que está arreglado. Y así como sabe que está arreglado, sabía que estaba arreglado para que él ganara el 2016. Me parece que aquí fue como ya, va a ganar este, ya, vamos a dejar que este gane, perfecto. Ya, no hay que sacarlo. Ya mata a los Clinton de nuevo, para que a ver a quién ponemos para hacer nuestro... Fue lo que pasó con Obama, cuando da la conferencia preelectoral, se lo lleva en helicóptero el grupo Bilderberg, el mismo reconoce. Y después vuelve y le dice, no, van a cambiar las cosas. Entonces, me parece que, claro, yo entiendo quiénes están detrás de Biden, entiendo qué estado profundo hay ahí. Lo que me intriga es que quiénes son los que están detrás de Trump. Yo creo que está solo. Porque yo ¿sabes lo que pasa? Yo no creo que esté solo. Porque cuando ganó el 2000, es imposible que haya ganado solo el 2016. Ganó con dinero, po. No, perdóname. No puedes, perdóname, en la política de Estados Unidos no puede ganar solamente con dinero. No está en Chile, está en Estados Unidos. Él necesita, perdóname, está bien, sí, pero él necesita, pero más que dinero tú necesitas poder. Y el poder de los... El dinero te da poder. Perdóname, ¿tú crees que a Trump le da poder su dinero frente a alguien como el presidente de Rusia? No. Bueno, frente a Putin no. Él no lo respeta o no ve en él porque tiene plata. Eso es muy chileno. Acá estamos hablando de política y de perros grandes. Y los perros grandes necesitan otro perro grande para que le ladre detrás. A Trump no lo puso nadie en Estados Unidos. Lo pusieron de naciones extranjeras. Eso es lo que trato de decir. Necesitaban a alguien así, ¿quiénes están detrás de él? Que no lo sabemos. Porque los que están detrás de él van a presionar el botón hasta el final para que están en contra del Estado profundo para que aparezca mañana que hay fraude electoral. Y perdóname, es el proceso menos democrático que hay. ¿Y por qué no lo quieren cambiar? Porque así funciona muy bien el juego para todos. Los enemigos de Trump están dentro de Estados Unidos, no están afuera. Piensa que pueden ir cambiando el poder y pueden ir pasando de mano en mano a la vista de nosotros. Sin embargo, se están pasando entre ellos. Y me parece que ahí es donde está el problema. Y me parece que la cortina de humo que quieren hacer con el... Capitolio, con el Pentágono, es otra jugarreta más típica gringa para tratar de sacar los ojos de algo en lo cual ellos se podrían sentir orgullosos, que es decir, el proceso electoral funciona. Y hoy día que se habla que no funciona una institución importante para los gringos, genera un problema. Y las cortinas de humo tienen que estar ahí para eso. Insisto, y ya es cuestionable el sistema. Lo que sería interesante es que sepamos realmente quiénes son los que están detrás del perro, los que soltaron al perro de Trump, para poder saber dónde están los intereses de esa candidatura, porque ya sabemos dónde están los intereses de la otra. Claro. Es interesante ese análisis porque uno podría pensar quién está detrás de Donald Trump, el Partido Republicano, pero en realidad no es así. No, de hecho no. No es así y lo vimos cuando él empezó a hacer estas acusaciones de fraude electoral. Recordemos lo que pasó. Renunciaron ministros, senadores republicanos le dieron la espalda, gobernadores republicanos le dieron la espalda. O sea, uno podría pensar que si efectivamente hubo fraude electoral, al menos los secretarios de Estados republicanos iban a apoyar a Donald Trump, como en el caso de Georgia. ¿Qué pasó en Georgia? Que es lo que hablábamos recién. Le dieron la espalda, siendo todos republicanos. Entonces acá uno dice, ¿por qué finalmente desacreditan esta figura que es de su mismo bando político? Y eso lo pudimos ver en el segundo impeachment que vivió en enero y a principios de este año en general Donald Trump, en donde finalmente se le acusa de incitar a la sedición, se le acusa de traidor a la patria, por alentar todo lo que pasó con el Capitolio. Llamó a la violencia. Pero finalmente él zafa de este segundo impeachment
porque los senadores del Partido Republicano le dieron un espaldarazo, pero yo no creo que ese espaldarazo haya sido para él. Ese espaldarazo fue para no seguir perjudicando el Partido Republicano. Estoy de acuerdo. Ellos quisieron proteger su institución política. No me cabe duda que muchos de ellos, como Mitch McConnell... Hay reglas en la trampa, digamos. Exacto, que Mitch McConnell, que es el líder de la minoría republicana del Senado, no lo apoyó y era un hombre clave para apoyarlo. Entonces aquí uno empieza a configurar y uno empieza a sacar, como es, a unir cabos en el fondo y hacer este análisis, que finalmente Trump no es un político, es un personaje que nace y que emerge a la política, pero viene desde otro lado. Defenderlo, ¿estarías por lo menos de acuerdo, Monty, de que quizás el problema con Trump no es el único problema que tiene, es un tipo zafado? Tiene muchos. Ese es mi socio, claro. Pero su problema principal como puesto presidencial es que es honesto con lo que piensa, o sea, aunque sean burradas, digamos, pero no está dispuesto a jugar por las reglas de, ya, yo te miento y yo te miento un poquito y entre trampas nos vamos, ¿ah? Ya, sí, perfecto, ya, ¿cachai? Pero no maneja la comunicación política, entonces él, como no está dispuesto a jugar por las reglas de la trampa, le va mal. Sí. O sea, lo sacaron del juego, lo sacó su propio partido, porque la única manera de sobrevivir en política es tramposo. O sea, lo vemos en la política chilena. Ahí es cuando, mira, cada político que alguna vez ha tenido la desfachatez de pensar, oye, voy ganando, la gente me quiere, y me voy a meter una plaza, compadre, entre pollo y piedrazo lo agarran, si no combo, de donde seas. Entonces ahí te das cuenta de que Donald Trump parece que quería jugar así como limpio, con su idea chabacana o no. Y finalmente eso dice, ¿sabéis que no podemos tener a alguien así? Porque es incontrolable. Claro. Nosotros, es como House of Cards, la serie. O sea, nosotros nos sentamos a la mesa y vamos a llegar a un acuerdo de que hay, la mitad es mentira, pero estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque está el juego que estamos jugando y ya está. Yo creo que ese es el problema de Trump. La verdad. La honestidad brutal, que efectivamente, o su propia verdad. Como la doctora Cordero, que le va mal, pero tampoco sin sobreadorarla ni nada. Claro, más allá de que uno esté de acuerdo no con su verdad, que se entienda, no estoy hablando de una verdad universal. Lo que piensa lo dice. Es su verdad, lo que él piensa. Yo estoy de acuerdo con menos de la mitad de lo que él piensa, probablemente. Hasta si la defensa es a otra conversación. De hecho, él, y ya lo adelantaba un poco Monty, de todas las presiones que él empezó a ejercer para que distintos aliados, distintos factores clave, terminaran diciendo, sí, compadre, acá hay fraude. De hecho, tenemos una muy clara donde él habla que presionó a funcionarios para que apoyaran la denuncia de fraude electoral, y acá se filtró una que dice: simplemente, es lo que dice Donald Trump, simplemente diga que la elección fue corrupta y déjeme el resto a mí, le dijo Donald Trump al entonces fiscal general en funciones, Jeffrey Rosen. Él le respondió que en esa conversación, que fue el 27 de diciembre del 2020, que había investigado sus denuncias de fraude electoral y que no había encontrado ningún tipo de pruebas. Y le dice textual, según lo que se sabe: comprenda que el Departamento de Justicia no puede chasquear los dedos y cambiar el resultado de las elecciones. No funciona de esa manera, fue la respuesta que le entregó Donald Trump, respuesta que a mí me parece más que correcta. Está bien, él lo que está defendiendo es lo que en ese momento su investigación interna le entregaba justamente como que no existía ningún fraude. Él como empleado estatal estaba defendiendo la legalidad de esa elección. Me parece correcto hasta ahí, me parece correcto que exista una persona que diga, ¿sabéis que quiero que revisen esto? ¿Cierto? Y para ver si yo gané o perdí, y otra persona que diga, yo lo revisé, hice la investigación, perfecto, y a mí no me sale que hay fraude. La pregunta es, ¿qué tanto podemos confiar en esas investigaciones internas, entendiendo que es un sistema súper vulnerable? Ya, mira, corto. Hay ciertas empresas importantísimas sobre las cuales se balancean ciertas decisiones universales. Hay otras privadas como la NASA, que su sistema organizacional, informático, computacional es cerrado. El día que digan, ¿saben que un grupo de hackers logró entrar a la NASA y echó un satélite abajo? Eso es mentira. Porque no hay cómo entrar. Porque no están abiertos, no tienen conexiones hacia afuera sobre la cual pudieras meterte, a diferencia de ciertas instituciones, que es lo que Estados Unidos reclama a China, que me vendieron un programa, un software de tax, de impuestos, y que ahí se pueden ligar a las contralorías y todo lo demás. Ok. El sistema electoral estadounidense dice, nosotros tenemos un sistema cerrado, nadie se puede meter, tú fielmente puedes hacer, digamos, tu votación a través de estos distintos sistemas. Ok, eso es lo que decía.
que es lo que ha terminado demostrándose con personas metiéndose, o sea, pudiendo ingresar al centro mismo de todas las cartillas electorales, digamos, y otras capas que no debe estar permitido. Es que no es así, es tremendamente vulnerable. Entonces, es muy simple. Tu pregunta, ¿es hackeable? ¿Es vulnerable el sistema de elección norteamericano? Además que nadie puede estar de acuerdo con este sistema de que algunos votos de Estados valen más que otros. Y votan los muertos, además. La respuesta es sí. Entonces puede haber fraude absolutamente. Y solamente quiero colocar este punto, es que puede que hayan echado a la mala a Donald Trump, pero también no olvidemos que él fue puesto a la mala, claro, y es probable que siempre, una por otra, que siempre ha sido relativamente así, o por lo menos en estas dos últimas elecciones. Wow. Oye, ¿les parece si Joe Biden de hecho habló en toda esta trifulca de fraude electoral? Él se refirió, mencionó además a Donald Trump, esto hace muy pocos días. Revisémoslo y después seguimos Su fantasma. Supéralo, está como Maldonado. In America, if you lose, you accept the results. You follow the Constitution. You try again. You don't call facts fake and then try to bring down the American experiment just because you're unhappy. That's not statesmanship. That's not statesmanship. That's selfishness. That's not democracy. It's a denial of the right to vote. It suppresses. It subjugates. The denial of full and free and fair elections is the most un-American thing that any of us can imagine. The most undemocratic, the most unpatriotic, and sadly, not unprecedented. Mira, parte diciendo en América si pierdes, aceptan los resultados. Claro, no menciona a Donald Trump directamente, pero habla de él. Ya está hablando directamente para él. Ya, pero a ver, espérame. El tema que hoy día nos convoca es si es que es una cortina de humo el ataque al Pentágono, a propósito de que todos vuelven a hablar a través de estos 7 pasos de que podrían restituir a Donald Trump porque hubo fraude electoral. Biden, que deberá tenerlo superado todo esto, va y se refiere y empieza a mandar recados, dice así como, ojo con la violencia y todo. Se está poniendo el parche antelería. Y aquí es donde yo me pregunto si es que este ataque al Pentágono, que insisto en eso, de la manera tan controlada que fue, llegaron al Pentágono. Cualquier persona puede llegar al Pentágono y sacar una pistola. Es imposible, tú lo sabes bien. Lo que hemos estado ahí, digamos, sabemos que, o sea, no te deja, estás loco, o sea, no se puede, punto. No. Así como acá yo en no, la cámara y te miran raro. Así como sería acá. ¿Puede alguien que no trabaja llegar al segundo piso de la Moneda con una bazooka? No se puede, te van a parar. Hay muchas barreras antes. Ok. Aquí viene el tema. Si creemos, si aceptamos que hubo una cortina, hubo un ataque en el Pentágono, lo que pasó en la Casa Blanca, lo que pasó en el Capitolio, ¿es o no también una cortina de humo? Así como ahora Biden escuchábamos que lo que hace, yo esto no lo había escuchado, parece adjudicarle la violencia a Trump. Entonces, si viene Trump, ciudadanos, se viene la violencia y los ataques de balazo por las calles. Y parece que vuelve a reforzar esa idea. Solamente quiero decir algo que me llama la atención porque hay muchos puntos para discutir acá. Cuando fue el ataque a la Casa Blanca, al Capitolio, créeme que el Capitolio tienen soldados, guardias de seguridad y todo. Les abrieron las puertas, los dejaron entrar y eso es innegable. Porque el mensaje que está ahí es como, compadre, júntate a 50 pelagatos y si quieren matar a los que están adentro lo hacen, porque no cuesta nada, porque digamos, no hay guardias, nadie está protegiendo eso. A mí me parece que aquí realmente son cortinas de humo porque esos ataques que estaban publicados no eran secretos, no necesitaban tener ni el programa Prisma ni Pegasus, estaban en las redes sociales, decían nos juntamos a las 7 de la tarde y vamos con todo. O sea, no lo evitaron. No evitar algo a sabiendas es una cortina de humo. Es muy extraño. Mira, en la historia de Estados Unidos han habido 6 elecciones impugnadas. Yo me acuerdo la más comentada con Richard Nixon y JF Kennedy en el año 60, que finalmente hubo muchas denuncias de fraude electoral. Los partidarios de Nixon, republicanos, también se manifestaron de una manera bien violenta para que finalmente
llegara en el fondo al poder Nixon. Pero lo que hace Nixon al final es asumir que perdió y ya está. Entonces eso también habla de que al final ganó igual. Lo pusieron igual cuando lo mataron, ¿no? Sí, sabía que le iba a tocar igual. Entonces ahí uno dice, por eso chuta. no aceptó tan tranquilo. Claro, pero todo esto también, lo que hablaba recién Biden, tiene que ver con, en parte, que el Senado republicano bloqueó esta idea de las reformas que se quieren hacer en torno al sistema electoral que tú muy bien mencionabas, Lama, que uno, si lo ve desde afuera y lo comparamos con nuestro CERVEL, claramente uno dice, chuta, tenemos un lujo de servicio electoral, porque es presencial. Es presencial. Hay algo que funciona en este país. Es como ir a la notaría. Y allá no se entiende que todavía Estados Unidos, siendo un país del primer mundo, todavía, por ejemplo, se vote por correo, como dices tú, que los votos finalmente sean puntajes como por estado. O sea, en un estado puede ganar, en este caso, no sé, Donald Trump, pero finalmente el estado tiene poquitos números que no le hacen, que no le suman lo suficiente para llegar al número final. Entonces es una cuestión bien compleja. Ahora, entrando de lleno a lo del Capitolio Salfate, acá hay muchas responsabilidades que se le adjudican finalmente a Donald Trump. Y aquí podemos hacer esta pequeña comparación. O sea, yo lo veo así. Hay, por un lado, una protesta que puede ser organizada desde la misma sociedad civil, desde los mismos ciudadanos, pero otra cosa es cuando el mismo presidente en ejercicio llama a manifestarse contra otro de los poderes del Estado, rompiendo este compromiso que él hace con proteger a su pueblo. El presidente de Estados Unidos tiene que mantener la seguridad, tiene que comprometerse con velar para que su país no sufra ningún tipo de puesta en riesgo, y lo que él hace finalmente a través de las redes sociales es hacer un llamado a la protesta, a que se manifiesten en contra de lo que iba a pasar días posteriores en el mismo Capitolio. Pero no pasó nada. Entonces, eso lo comentamos, de hecho, ese día, me acuerdo nosotros, hicimos un capítulo especial de lo que pasó en el Capitolio y lo comentamos. Yo entiendo y no te podría discutir ese punto, para nada. Estoy súper de acuerdo efectivamente en que, y me acuerdo que ese día yo lo dije, siento que a my president, como decía en esa época, se le pasó la mano en el discurso que hizo físicamente, en el discurso a través de las redes sociales. Yo siento que se las dio en bandeja. Pero a mí me preocupa más otra cosa, ¿cachai? Me preocupa más otra cosa aparte de efectivamente darle en bandeja para ir generando todo el crecimiento más de esta especie de monstruo que no sabe política. A mí me preocupa lo que tú dijiste, Salfate, el tema de que yo no voy a descartar los testimonios de distintas personas que defendían justamente el Capitolio, guardias que dicen que hasta el día de hoy están traumados, que lo que enfrentaron en ese minuto era una trifulca de gente, porque probablemente no a todos les dieron la orden de abrir las puertas, pero a gran parte sí le dieron la orden. Y eso es lo que a mí me preocupa. A esas personas que sí le dieron la orden, que probablemente sí les avisaron quién, cómo, dónde, no lo sé, probablemente tú tenías más información y me podías ayudar ahí. Si tú me dices, mira, porque probablemente, te invento, de 20 guardias, estoy dando una cifra súper torpe, de 20 guardias, 10 no tenían idea y 10 se enfrentaron con todas sus fuerzas y 10 lo están pasando mal hasta el día de hoy, pero los otros 10 sí sabían, y esos 10 fueron los que efectivamente echaron un cuerpecito para el lado para que ingresara esta turba, para generar toda la situación que se generó y todas las portadas de diario que se generó y todas las críticas que se generaron. ¿Desde dónde vienen esas intenciones? Ya, de ahí vamos a hablar. Eso es lo que a mí me ¿Qué pasó con esta persona? Solamente quiero decir que si tú vas a robar un banco, tú robas el banco, tú eres el culpable. Si tú me dices a mí, o sea, yo soy el dueño del banco, dice te voy a robar, y yo no hago nada para evitarlo. Eres un cómplice. Claro, y lo que tú dices, oye, tú no estás protegiendo a la gente como presidente, yo cuando doy el banco tampoco. Claro, lo que pasa a mí es que tampoco importa. Yo quiero que quede esta cagada. Acá no hay cómplice. Porque ahí me voy a poner... Ya, pero acá no hay... ¿Te das cuenta? Tuviste la explicación solo, te diste cuenta, acá no hay cómplice. Acá es un puro lado. Esto funciona así, incluso pusiste el punto de la prensa. Tienes a un Biden que, por decir así, que es la contra Trump, que está apoyado por los Clinton y por todo el andamiaje, Bilderberg y todos los que están metidos ahí. Y Trump, que está dentro de Estados Unidos solo posiblemente, o con muy poca gente que lo apoya, pero están todos afuera. A mí me parece que lo que pasó en el Capitolio no es algo orgánico. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú viste las protestas en Chile, son orgánicas. Empiezan a pasar las cosas ahí. Hay un minuto de algarabía y van cambiando las sensaciones de la masa. Claro. Es una protesta viva. Exactamente. Que nace desde la misma calle. Exactamente. Acá tú tienes posiblemente organizado con hashtag, oye, juntémonos todo. Eso. Pero lo que pasó ahí no fue orgánico. No fue algo que fue aumentando, voy a poner la peor palabra del mundo, no fue creciendo la mierda para que cada uno fuera aumentando sus niveles de violencia. Entonces, tenemos una transmisión televisiva
que dice, oye, mira lo que está pasando en el Capitolio, 2, 3 tipos que están bien cerrados rompiendo algo o moviendo algo. Oh, mira, qué terrible. Después te muestra la televisión. Faltó el nadie hace nada, po. Exactamente. Después te muestra la televisión a los policías. Que yo creo de verdad que si están golpeados por el tema, no es por lo que pasó ese día. Yo creo que ellos se dieron cuenta que fueron parte de un montaje y eso los puede tener. Yo estoy de acuerdo. Entonces, abren las puertas, los dejan entrar y provocan todo lo que pasa. ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy fácil a un personaje como Donald Trump que mañana diga, yo hago un llamado a que los que votaron por mí no aguantemos esto. Y tú digas, tate, agarremos eso y ocupémoslo como un llamado de la violencia y generemos violencia para demostrar que cuando ese hombre abre la boca, lo único que trae consigo es guerra. Claro. Me parece que fue, perdóname, una jugada maestra. Terminar de esto es decir, jaque mate. Palabras del mismo Donald Trump. Él lo dijo, vamos a marchar hacia el Capitolio, días previos al 6 de enero. Y también dijo, hizo un llamado a pelear como fieras, porque si no, ya no van a tener país. Por supuesto. Entonces, de alguna manera, él alentó a todos sus seguidores más extremos, en el fondo, como lo diría yo, hacer el trabajo sucio. Monty, yo por eso no te discuto ese punto, pero sí quiero agarrar un punto de Lama, porque efectivamente esos discursos violentistas que uno puede analizar de parte de Donald Trump, se analizan solo de parte de Donald Trump. Cuando Biden, y no es que le tenga mal al caballero con cara de bueno, pero cuando Biden hace sus primeros discursos antes de las elecciones y le manda un saludo a toda la... ay, se me fue la palabra, a todos los soldados. Sí, pues claro, a las tropas, eso. Muchas gracias, que tenían que estar listos, dispuestos. Nadie analizó que ese era un llamado violento, que era un decir, compadre, estén listos porque cuando yo llego van a empezar a trabajar, y van a empezar a trabajar, no a repartir agua a los niños que están atravesando solo la frontera, van a empezar a trabajar con armas. Eso nadie lo analiza desde ese lado. Ahí es donde yo voy con la construcción que se hace socialmente del personaje Donald Trump, que encuentro que es, sí, el caballero da material, lo entrega en bandeja, como dice Salfate, tendría que cuidar mucho más, pero los medios de comunicación desde el minuto cero sí hicimos un trabajo en contra de Trump que no hemos hecho en contra de Biden. Tenemos las fotos y lo que te mostró la tele. Mira, no tenéis ninguna sensación de ni siquiera tenéis videos de redes sociales. Ya, los que abrieron la puerta. Mira, solo dos cosas que no valen en profundizar tanto, digamos, porque son antecedentes. Primero, mi gran punto, no porque sea grandioso, sino porque yo encuentro que es la base de todo, es que todos sabían lo que iba a pasar, porque estaban en redes sociales cuando la gente fue a atacar el Capitolio y nadie hizo para evitarlo, porque era súper conveniente que ese ataque ocurriese, porque hasta el día de hoy todo lo que tenga que decirse contra Donald Trump tiene que ser porque incita a la violencia. ¿Y ¿verdad o no? En ese hecho puntual. Yo considero violento también a alguien que deja que eso suceda y tampoco está protegiendo a la ciudadanía. Toma. Ahora, muchos de los protestantes eran una manga ridículo o contratados, como se dijo, porque así como estaban apoyando a Donald Trump, también estaban por Black Lives Matter y estaban por otras protestas. Es como que van con puras ganas de... sí, pero ni siquiera tan conspiranoicos, así como que les gusta eso. Los contratan, como acá los barra bravas se les contrata para que vayan a las puestas políticas. Muy delicado que se ha hablado en Chile respecto a contratar para dejar desmanes durante protestas y que nunca nadie ha profundizado lo suficientemente en eso por falta de pruebas, siendo que hay inmigrantes incluso que han reconocido que le han sido pagados para dejar la cagada, siendo que no tienen ninguna postura política de un lado para otro. Antes de que pero avance, el tema... antes de que avance, sé que lo queréis pasar rápido, pero ojo, lo que está diciendo Salfate hoy día es algo que se confirmó y se comprobó a través de fotografías, de hecho, como para dejarlo sentado en la mesa. Absolutamente. A través de imágenes gráficas que mostraban a estas personas, por lo menos dos, sí, que estaban del diablo y el Dios, estaban por los dos lados. En ambos bandos, estaban en ambas protestas y en otras más se había encontrado también. Solo para dejar ese punto que es más que una idea, es un hecho que se concretó a través de la imagen. Ahora está el tema... A ver si ustedes me lo pueden explicar, porque a mí me parece que esto es la guinda de la torta en términos de confirmar de que acá hay muchas cosas raras, muchos trapos sucios. Hay parte de los participantes en este asalto que han ido perdiendo la vida por su propia mano, por suicidio. ¿Cuáles son los contextos que alguien que haya vivido esto, que no estaba en una guerra particularmente, e insisto, tú miras la imagen y es como, no puedo creer, están asaltando la Casa Blanca, pero el resultado fue mínimo a lo que realmente correspondía de lo que debió haber sucedido. Y vuelvo a citar la cortina de humo del Pentágono, donde fueron a disparar afuera y solamente hubo un fallecido, que es un caballero de las fuerzas de la ley y el orden. ¿Qué pasó con esta gente que se suicidó finalmente? Bueno, de hecho esto lo estamos hablando a raíz de que ahora, hace muy poquito, se encontró muerto en su casa a la cuarta persona.
Estamos hablando de 4 personas que participaron justamente, ya van 4, que participaron ese día, que estaban defendiendo de alguna forma el Capitolio, y son 4 que han fallecido en las mismas condiciones, que es a través del suicidio. Por lo menos eso es lo que se ha determinado. 4 personas que defendían el Capitolio se terminaron suicidando. Que nosotros decimos que le abrieron las puertas, lo que sea, hoy día han decidido quitarse la vida. Según las versiones oficiales. Y sin ningún contexto personal de ellos que apoye de por qué, o una tremenda casualidad. Solamente cito que todas las personas que estuvieron a cargo del asalto y asesinato de Osama Bin Laden, y que ellos mismos dicen, no trajimos el cuerpo porque nos obligaron a tirarlo al mar. Mira qué absurdo, por respeto a él, por sus creencias. Imagina qué respeto le van a tener con Saddam Hussein, digamos, el respeto fue cero. Están todos muertos. Sí, y el único que ha habido, digamos, lo está considerado loco, y a todos lo juntaron en un helicóptero que echaban abajo. O sea, entonces, desde ahí, perdóname, el que falleció... Perdóname, entonces, ¿me puedo creer en la persona que falleció en el Pentágono? ¿No? Porque me lo debería creer, perdóname. Y justamente es parte de lo oficial. O sea, tú podrías decir, mañana, como vimos alguna vez en el transbordador, no recuerdo qué caso era, pero decíamos, oye, pero este gallo que se supone que murió está acá. Posiblemente reubicación de testigos, y te arman una nueva vida, y tú estás de acuerdo. Perdóname, no quiero ser... Pero es raro. Sí, no quiero ser majadero, pero a esta altura, con estos niveles de información, uno necesita ver alguna prueba mucho más fehaciente para creerse lo que te están diciendo. Sí, a ver, acá efectivamente no hay mucho detalle de su vida familiar, pero sí se ha contado mucho y han salido mucho hace mucho rato en la investigación, las declaraciones de sus compañeros. Y sus compañeros, efectivamente, lo que yo decía hace un rato, están atravesando una depresión, según sus palabras, están con crisis porque sienten que lo que vieron era muy violento. Estas 4 personas, supuestamente, según la versión oficial, se suicidaron. Yo no creo mucho. Porque no superaron el trauma. Porque no habían superado el trauma de lo que vivieron ahí. Yo no sé qué. Que de enfrentamiento hubo muy poco, además. Que de enfrentamiento existió bien poco. O sea, la gente que en las protestas de Chile, digamos, aquellos que vieron eso estarían todos suicidados. No, los traía a Plaza Dignidad y a la embajada. A un clásico lo lleva ahí. Y esta es una sensación muy mía, muy personal. Yo siento que hay... La mitad de los guardias, por lo menos, les dieron la orden de abrir las puertas, de dejar pasar a los manifestantes. El único que ganaba en esto, es muy personal, insisto, el único que ganaba con todo esto era el lado de Joe Biden. Donald Trump no ganaba nada dejando pasar al Capitolio este tipo de protesta. Y me da la sensación de que a lo mejor estas 4 personas que supuestamente se han suicidado han terminado siendo asesinadas, porque a lo mejor ellos sabían la verdad y ellos fueron parte de ese grupo que se les ordenó, se les pagó, etc., para que dejaran entrar las manifestaciones. Eso es lo que yo leo ahí en una mirada un poquito entre líneas. Es curioso, sí, o sea, es que finalmente estáis hablando de uno de los lugares más seguros del mundo. Los policías que están ahí son personas experimentadas. Y no es un policía... Y no son delicaditos, digamos, de alma, precisamente. Son policías que están altamente entrenados para hacer frente a cualquier situación, ya sea violenta como esta, o de terrorismo, etcétera. Entonces cuesta creer que les haya pasado tanto la cuenta. ¿Podría ser? Por supuesto que sí, estamos hablando de personas. Absolutamente. Pero obviamente que queda esta brecha a la duda, porque sabemos cómo son las cosas en Estados Unidos. Mira, qué bueno lo que estáis diciendo, porque estaba pensando exactamente lo mismo. Es como decir, que ganas de saber en qué circunstancias se quitaron la vida. Porque tú decías, son personas. Y cada persona tiene una manera distinta de enfrentar sus demonios y de enfrentarse al suicidio. Exacto. Si tú me dices que los 4 se colgaron, no sé. Pero si me estás diciendo que uno atentó contra su vida saltando un edificio, otro se quiso colgar, uno se tomó unas pastillas para tratarse en el sueño, me lo podría creer porque son personas y las personas tienen miedo. Me gustaría saber en qué condiciones perdió la vida cada uno, porque ahí es donde uno puede tratar de leer entre líneas realmente si acabó algún tipo de manejo. Yo no me acuerdo que la mafia, cuando se quería deshacer de testigos, generaba accidentes. Claro. Por lo menos parece una broma, pero parece eso. No, acá son suicidios. Del último cuerpo encontrado, que fue hace poquito, el 29 de julio, no hay mayor detalle. Cáchate, pero mira, ¿te das cuenta? No existe mayor entrega de información. Pero yo creo que, claro, el suicidio cada vez cuesta más creerlo. Y según los testimonios de distintos policías, personas de defensa que estaban en ese momento, ellos han dicho que hasta el día de hoy siguen lidiando con las secuelas emocionales que les generó ese momento. Mi pregunta es, ¿te puede con todos los preparados que están, ¿te puede generar una secuela emocional eso? ¿O tal vez te genera una secuela emocional? Yo estaba en protestas más bravas, por lo menos. ¿Te genera una secuela emocional? La presión o el saber que fuiste parte tal vez de algo sin quererlo. Y eso te genera el daño. Puede ser, Puede ser eso, ¿no? Yo, hoy sí.
Y yo no sé si esto va a terminar en una investigación en donde se sepa la verdad o ya... Buen punto. O A ver si toman este Exacto. tema o no, como nosotros lo estamos haciendo. Sí, sí, porque yo creo que tanto la familia como la gente, los ciudadanos de Estados Unidos y la gente del mundo que presenciamos estas noticias a la distancia, es necesario conocer la verdad. Yo no sé si eso lo van a terminar con un simple suicidio y ahí se terminó el tema, Qué pena. como lo hablamos ayer con Marilyn Monroe. Exacto. Y con tantos personajes públicos que a veces es conveniente quedarse con esa versión porque ya está, la responsabilidad recae en ellos, fue una decisión personal y aquí nadie más intervino. Entonces me parece delicado también que no se indague más allá y lo más probablemente es que no se haga, porque no les va a convenir. veces gobiernos han llorado en el funeral, disparo al aire, media asta, a personas que ellos mismos mataron? Y simplemente quedan buenos con todo y dicen así como, este mundo ya no es lo mismo sin el compañero Claro. que dio la vida y todo, y lo mataron ellos. No es lo Eso ha mismo pasado porque en no la te va a contar historia tus secretos. infinita de veces, sino que menos mal que ya no está, porque en una de esas quería contar lo que sabía, no estaba haciendo caso, no estaba extorsionando, fuera del juego. 4, mira, es que no es menor, es que sabéis que aquí es cuando estas cosas en otros lados pasan ligerito, así como, uy, qué loco, Claro. son 4. Lama. Bajo personas preparadas para esto, en donde finalmente pasó muy poco. O sea, era más la imagen que no... O sea, esto parecía una masacre. O sea, en otras protestas en cualquier otro países donde las peleas son firmes, onda Hong Kong y onda en todo. Ucrania, sí. O sea, en Ucrania ahí el campo de batalla y los muertos son bastantes, digamos. Acá hay un policía... Acá todo armado y no pasó nada. El policía Muy poco. Gonel cuenta que cuando llegó a su casa, eso a las 4 de la mañana, después de ese 7 de enero, él dice que no pudo abrazar a su señora, por ejemplo, porque tenía toda su indumentaria con muchos químicos que se habían lanzado. Se tuvo que ir a duchar y se tuvo que ir a trabajar 15 días más sin ver a la familia. Y eso le había generado ciertas secuelas. Pero yo insisto, ellos están preparados, agarro tus palabras, ellos están preparados para todo eso. Puede ser efectivamente que se dieron cuenta que formaron parte de algo mucho más grande y mucho más turbulento de lo que ellos pensaban, con un poco lo que tú contabas con las Torres Gemelas. Sí, a mí me parece, a ver, acá hay dos puntos. Mira, ¿cuántos bomberos que participaron, hablando de las Torres Gemelas, en la calle de las Torres, se suicidaron después? No creo que hayan sido muchos. No hay cifras por lo menos. Murieron por enfermedades, murieron Por falta de atención por falta del de atención Estado. médica, por problemas respiratorios. Pero de suicidio no hay Pero cifras. sí, habla, y créeme que ese momento sí que fue traumático. A mí me parece que muchas veces hay personas que pasan a ser parte de un plan del cual tú no estabas enterado y finalmente te toca estar ahí. A mí, esto lo contaba antes del programa, lo voy a contar de nuevo, a mí me tocó estar alguna vez con el housekeeper de la Torre 1, creo que era, de las Torres Gemelas, y él contaba, y en el tiempo haciendo charlas, porque de eso vivía posteriormente, se dio cuenta que fue parte de algo que no le calzaba. ¿Por qué? Él dice, yo estoy en el piso 1, están entrando los bomberos, está quemando el piso 40 y explotan los 3 subterráneos. Y se inundan los subterráneos, hay una explosión dentro del edificio y se inundan los 3 subterráneos. O sea, estaba viniendo de abajo, no de arriba. No tiene ningún tiene sentido. lógica. No puede ocurrir. Y a mí me pasa y tiendo a pensar, porque creo que hay muchas personas que sí tienen muy buenos sentimientos, tienen ganas de entregarle seguridad a su país y en algunas ocasiones se ven enfrascados en situaciones en las cuales ellos no eran parte y terminan siendo parte de un grupo que comete algún tipo de ilícito. Entonces, no me extrañaría que haya algo ahí también. No me extrañaría pensar que ellos se den cuenta de que lo que se hizo ese día fue algo completamente orquestado, pasan a ser responsables de lo que pasó ese día también y finalmente terminen cayendo en algún tipo de presión. A mí lo de quitarse la vida, voy a ser súper sincero, me suena a película de mafia italiana, me suena a otro tipo de ficción. Esto es como de matones. Oye, eso ha pasado también en Chile. Hay mujeres, bueno, no quiero mencionar, sé que durante la dictadura militar había personas que asesinaron y le hacían pasar las noticias como crímenes pasionales, así como hoy no aguantó más, pues tenía penita y se tiró al río y se mató. Claro. O sea, carepalo, lo que pasa es que aquí era más burdo. Y estos gallos, digamos, ya tienen bastante práctica. Lo que pasa es que, ok, sabemos la verdad, no sabemos, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, pero ante las luces de lo que pasó en el Pentágono, de lo que pasó en la Casa Blanca, todo el mundo sabía, o sea, el que quería irse sumado porque estaba en redes sociales, no lo evitaron, que los guardias de seguridad preparados para esto comienzan a suicidarse en masa. Lo mismo que pasa con los bomberos, digamos, lo que no pasó con los bomberos, lo que sí pasó con los Marines, el asesinato de Bin Laden. A mí me parece que estamos frente a una fórmula, a una receta que se ven arrastrando de los años 40 para adelante y que Estados Unidos ni siquiera ha tenido...
ninguna razón de por qué cambiarla. Necesitan deshacerse de alguien y dicen así, es que tenía tanta pena, es que no aguantó, lamentamos mucho, le vamos a hacer un monumento. Jimmy Hoffa, que nunca apareció. Jimmy Hoffa, por ejemplo, sindicalista camionero. Como diríamos en Chile, se juntó el hambre con las ganas de comer. No, yo escuchándolos a ustedes puedo hacer ese análisis. Mira, Donald Trump es un hombre que cuando empieza con esta idea del fraude electoral se fue quedando solo. Personas muy cercanas a él le quitaron su apoyo. El mismo William Barr, fiscal general de Estados Unidos, que le prestó ropa muchas veces, lo dejó solo. Solito. ¿Qué hizo Donald Trump? Recurrir a sus seguidores más fieles, más fervientes y que habrían estado dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Cuando le quitaron la tele, Twitter fue su mejor aliado. Exactamente. ¿Y quiénes son estas personas? A mi juicio, no son personas interesadas ni en la política, ni en hacer Estados Unidos un país más justo, ni nada de eso. Ni siquiera equilibradas. Son personas derechamente anarquistas que, como tú bien decías, están en la protesta del Capitolio, están en la protesta de las protestas antirraciales, están en todas, porque no les gusta el sistema. Y de alguna manera, Donald Trump se fue contra el sistema. Y ahí enganchó con este tipo de personas que se sentían medias solas, ¿cierto? Y vieron en Donald Trump una persona en la cual respaldarse o apoyarse porque compartían muchos ideales. Lamentablemente Donald Trump durante sus 4 años de mandato sembró mucho odio. Y eso es así. El tipo siempre tuvo una postura muy discriminadora, era racista, clasista, misógino, desclasificador. O sea, él cuando quería derribar a alguien no lo hacía con argumentos, lo hacía solamente a punta de descalificaciones, ¿cierto? Entonces él enganchó con un segmento de personas que sí iban mucho en esa línea. Como los que sobran. De ser contestatarios, que no les importe nada, de poner la verdad o su verdad sobre la mesa, sin tener esa sensibilidad política trabajada, por supuesto, como para no quedar nunca mal con nadie, sí, que o no para es mejor. ser políticamente Aquí los correcto. políticos no son buenos. No estamos diciendo que sea mejor, claramente. Es otra forma de comunicar. Sin embargo, Donald Trump siempre fue un hombre a capela, por así decirlo. Claro. Se mostró tal cual él quería mostrarse porque se sentía un hombre muy poderoso. Y cómo no, si el presidente de Estados Unidos es uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, claro. O sea, del mundo. Entonces finalmente él logra tener este apoyo de estas personas. Y por el otro lado, seguimos con ustedes esta noche en Así Somos. Antes de continuar, atención a este consejo, porque si quieres darle a tu cocina ese toque que le faltaba, aquí está la solución. Renuévate con las ollas y sartenes de Westinghouse de la línea mármol. Encuéntralas, por supuesto, a un precio muy especial en nuestra tienda.lared.cl. Excelente, como siempre, nuestra tienda. Yo me traslado a nuestra mesa de conversación. Queremos revisar un tuit, ¿no, chiquillos? Vamos a ver justamente el tuit del candidato al Senado de Estados Unidos de nombre John, que dice, mira, se los voy a traducir así a la rápida, chiquillos. Muchas gracias. Dice, ahora me lo han dicho y lo han confirmado 3 personas diferentes, muy confiables y muy ubicadas. El presidente Trump está regresando al poder en este momento. Esto debería ser un proceso de unas pocas semanas. Puede llevar meses o más si el Estado profundo se sale con la suya. Se habla, Salfate, de que regresaría al poder, se entrega el mes de agosto. Mi pregunta es, ¿tenemos que leer tan literal el regreso al poder de que se va a instalar como presidente de Estados Unidos? Porque a mí me da la sensación de que para poder derribar al Estado profundo, entiéndase Biden, igual Estado profundo, hay que exponer al Estado profundo. Y es necesario que esté en un lugar de vitrina como la presidencia de Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasa si entendemos el volver al poder como una metáfora y en el fondo el poder que él va a tomar en el mes de agosto es estar entre las sombras y derribar al Estado profundo finalmente entre las sombras? ¿Es muy rebuscado? No, para nada. A mí me parece que yo creo que esa es la mejor estrategia. Si tú me preguntás y a todas luces la posibilidad de que esto dé una vuelta de carnero mágica y de repente vemos que aparece en 2 meses más Donald Trump como presidente de Estados Unidos, me parece que raya en la imposibilidad. Complejo, sí. Es absolutamente complejo, por no decir derechamente imposible. Sin embargo, hay otros temas que en algún momento deberíamos discutirlo. Están pasando cosas con Biden. Kamala Harris es probablemente la persona que desde un comienzo estaba destinado a ocupar el puesto presidencial, pero que era imposible hacerlo de forma directa. Por ser mujer, porque viene de acá,
de allá y porque necesitan alguien que políticamente contraste las reglas del juego contra Trump para luego colocar un caballero que le inventa cualquier enfermedad. No hay que inventarle, está muy enfermo, para decir, ya no da pie con bola. Dijo que estaba mal de salud. Estar esto, sacarlo, colocar a Kamala Harris y ahí puede que haya una posibilidad de destitución. Se viene muy movido, está entretenido. No lo parece, pero comenzó a prenderse la mecha y allá al fondo se ve un cargamento de pólvora o dinamita en donde ahora volvieron a apretar en esta pelea de gallitos todos los poderes, el Estado profundo, el actual gobierno que es aparte y Donald Trump y no voy a decir sus seguidores porque parece que está respecto a la votación, la única forma que esto fuera creíble para el votante es que ocurriera algo como lo que pasó con Nixon con Watergate. Es como que tuvierais dos periodistas que independientemente destapan la olla. Pero cuando todos los medios de comunicación pertenecen a la facción Biden-Clinton, eso no va a ocurrir. Claro. Entonces, mientras lo siga diciendo Trump, no tiene validez para el votante. Sin embargo, si lo dijera un medio de comunicación creíble a través de periodistas con ética que hicieron la investigación, posiblemente sí. Entonces, comparto con Juan, me parece muy difícil que él solo haciendo una pataleta pueda provocar que pase una cosa así. Bueno, hemos hablado ya, Monty, de todo lo que tiene que ver. Acá no estamos tratando de descubrir una verdad absoluta. Pero sí queremos ver bajo el agua. Lógico. Pero sí queremos, no le vamos a hacer caso a los medios. Más que querer, ¿sabes qué, Salfate? Yo cambiaré la palabra querer por necesitamos ver bajo el agua. Me parece. Como programa ese, él llama a ver bajo el agua. Están pasando cosas en Estados Unidos y todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos justamente llega y golpea a todo el mundo, a nosotros como Chile también, sobre todo con estos negocios que estamos haciendo como China. Tenemos que estar más observando que nunca a Estados Unidos. No queremos hacer una verdad absoluta, lo que queremos es buscar pseudo o verdades medias entramadas y creo que eso lo logramos de lleno en este capítulo de Así Somos. Absolutamente. Podríamos dar la reunión como concluida y exitosa. ¿Les parece? De todas maneras. Eso es. Muchas gracias. Unimos muchos puntos. Unimos muchos Hay que puntos seguir y a ver qué es lo que va a seguir pasando en la historia. Cuando uno punto, así como los niños, se ve el dibujo finalmente. Yo creo que hoy día dimos con... Ahora,